¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al espacio de matemática para la escuela secundaria. Seguimos recorriendo el mundo increíble de las matemáticas junto a Rubén Pitagorito, Tito Tangente, Musa Hipotenusa, Kiko Gauss y nuestro nuevo amigo Víctor Vector. Hoy vamos a viajar a un mundo increíble, el de los números primos, los números más misteriosos y atrapantes que existen en el universo. Son los átomos de las matemáticas y en esta clase vamos a explicar por qué. ¿Se acuerdan que buscábamos regularidades numéricas y las podíamos expresar con fórmulas? Bueno, hasta el día de hoy todo el mundo busca esa fórmula mágica, pero nadie ha podido encontrarla. Así que el objetivo de nuestra clase es trabajar con los números primos, ver cuáles son y comprender el concepto de número primo. Pasemos al desarrollo. Rubén Pitagorito propone que contestemos la pregunta ¿qué es un número primo? Así que vamos a hacer este camino durante el desarrollo. Primero acá les tengo los números del 1 al 50 y vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a dar vuelta sí o sí el número 1 y luego vamos a dar vuelta los números que sean múltiplos de los que tienen acá, sin dar vuelta al primero de ellos. Por ejemplo, empezamos con el número 2, damos vuelta a los múltiplos, pero al 2 no. Entonces tenemos 4, 6, 8, 10 y como los múltiplos de 2 terminan en 2, 4, 6, 8 y 0, podemos dar vuelta así directamente. 10, 22, 32, 42. Después tenemos los que terminan en 4, los que terminan en 6, los que terminan en 8 y los que terminan en 0. 20, 30, 40 y 50. Bueno, ya están los múltiplos de 2, ahora vamos a los múltiplos de 3, algunos ya están dados vuelta, por ejemplo el 6. Así que seguimos, a ver, tenemos 9, en esta fila tenemos el número 15, aquí tenemos el 21, también tenemos el 27, después tenemos aquí el 33, el 36 ya está dado vuelta, el 39, el 42 también, ya está dado vuelta. Seguimos con el 45 y ya están los múltiplos de 3. Avancemos, tomamos los múltiplos de 5. Terminan en 0 y ya están todos. Ahora vamos a los que terminan en 5, solamente 25 y 35. Pasamos a los múltiplos de 7. Que ya está la mayoría dada vuelta, solo lo que pasa es que nos queda el 49 todavía. Así que lo damos vuelta al número 49. Lo que ven aquí es la lista de números primos. Y lo curioso de esto es que entre ellos no existe una regularidad como planteábamos al comienzo de la clase. Fíjense, entre 2 y 3 hay 1 de distancia. Entre 3 y 5 hay 2. Entre 5 y 7 hay 2, pero entre 7 y 11 hay 4. Y así no existe una regularidad para crear una fórmula que los represente. Por eso son tan misteriosos, tan caóticos los números primos. Muy bien, esta criba, este método que utilizamos llamado criba de Eratóstenes es en honor a un matemático astrónomo del siglo III a.C. Miren cuántos años atrás. Por eso se llama criba de Eratóstenes. Así como esta criba también existen, por ejemplo, en físico-química, la tabla de los elementos, que son la tabla de los elementos de Mendeleev, donde están todos los elementos que conforman lo que conocemos en la naturaleza. Así también decimos que los números primos son los átomos de las matemáticas, porque con estos números primos podemos también fabricar todos los números, los infinitos números. Es impresionante. Así que vamos a explicar esta situación pasando ahora al pizarrón y definiendo lo que es el concepto de número primo, porque algo en común tienen que tener todos estos números. Pasemos a ver y recordemos que en clases anteriores trabajamos con Rubén Pitagorito y Tito Tangente en campo del cielo y habíamos usado el número 12. Podíamos haber usado cualquier número, pero tomamos el número 12 y fíjense, hicimos una descomposición en 2 por 6, 3 por 4, 2 por 2 por 3. Esto también, por la potencia, podemos expresarlo así, como 2 al cuadrado por 3. O sea, todos los números se pueden descomponer en el producto de factores.
Y a estos factores también los denominamos divisores del número. ¿Por qué? Porque si yo divido el 12 por 2 o por 6, por 3 o por 4, lo que hago es obtener un resto igual a 0. ¿Sí? Por eso son divisores. ¿Qué quiere decir factores? La palabra factores viene del latín facere. No quiere decir que estos números sean facheros, sino que facere viene de fabricar. Con los números, con los factores, fabricamos los infinitos números. Muy bien, entonces vamos a tomar este número de referencia, el número 12, y lo vamos a poner en esta tabla. ¿Cuáles son los divisores de 12? Bueno, el número 1, que es divisor de cualquier número. Después tenemos el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo número 12. Porque todo número se divide por sí mismo. Pero Kiko Gauss dice algo importante. Paren. ¿Qué pasa con el número 7, por ejemplo? Ahí está el eje de nuestra clase, dice Rubén Pitagorito. El número 7 tiene solamente dos divisores. Se puede dividir por sí mismo y por el número 1 como cualquier número. Entonces, estos son los números primos. Los números primos son los que se dividen por sí mismos y por el número 1. Así como todos los números que vimos en la criba de Eratóstenes. A todos les pasa lo mismo. Reiteramos el concepto entonces de número primo. Un número primo es aquel que solo se divide por sí mismo y por el número 1. Pero Musa Hipotenusa nos va a explicar por qué decimos que son los átomos de las matemáticas. Porque todos los números se pueden descomponer en el producto de factores primos de una única manera. O sea, es como que los números primos son los átomos, es como que son el ADN de los números, son los factores, son como el código genético. Tomemos, por ejemplo, el número 60. El número 60 no es un número primo, ¿sí? Pero lo podemos descomponer en factores primos. Esto pasa con todos los números, es impresionante. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hacían en la primaria, pero lo vamos a reforzar aquí en la secundaria. 60 lo vamos a dividir por el primer número primo. Solamente en la columna de la derecha pueden estar los números primos. Divido por 2 y me queda 30. Se puede dividir por 2, así que 30 dividido 2, 15. Ya no puedo dividir por 2, entonces paso al número primo siguiente, que es el 3. 15 dividido 3 me da 5. 5 no puedo dividir por 3, así que lo divido por 5. 5 dividido 5 es igual a 1 y terminamos el proceso de descomposición. O sea que el 60, como cualquier número natural, se puede descomponer en factores primos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 por 2, que lo vamos a expresar como 2 al cuadrado, por 3, por 5. ¿Ven? Estos números son los factores. Fabricamos con los números primos al número 60. Este es el código genético del número 60, el ADN, son los átomos del número 60. Entonces, hemos cumplido con el objetivo de nuestra clase, que era conocer qué son los números primos. Y son muy útiles en las transacciones de los bancos, en las llamadas que hacemos por celulares, en las claves de los correos electrónicos. Todos están regulados por claves basadas en propiedades de los números primos. Así que pasemos ya a la conclusión de la clase. Hoy trabajamos con Rubén Pitagorito y sus amigos con los números primos. Hacemos algunas conclusiones. Decimos que un número primo es aquel que solo se puede dividir o que solamente tiene dos divisores, sí mismo y el número 1. Decimos también que cualquiera de los infinitos números naturales pueden expresarse de manera única como el producto de factores primos. Los números primos decimos que son caóticos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el número primo que le sigue a otro número primo. O sea, no podemos encontrar regularidades entre ellos y una fórmula que los represente. Gracias a esto, vemos que los números primos aparecen
en las transacciones bancarias, en las llamadas de celulares, en las claves de los correos electrónicos. ¿Están listos entonces para hacer actividades? Calculemos. Van a tomar lápiz, papel y posiblemente una calculadora si quieren. Tienen que ver cuántos números primos hay entre el 1 y el 100. Hoy vimos que tenemos los números entre 1 y 50. Bueno, busquen entre 1 y 100. También jueguen con los números primos y ustedes fabriquen sus propios números multiplicando estos números primos. Antes de avanzar, no se olviden que ya viene la profesora Claudia con tiempos verbales. Pero para despedirnos de esta clase les quiero leer lo que opina un famoso licenciado español, Enrique Gracián, sobre los números primos. Y así cerramos nuestra clase. En un sentido metafórico, los números primos son como un virus maléfico que cuando ataca la mente de un matemático es muy difícil de erradicar. Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Riemann, Ramanujan y una larga lista de matemáticos de más renombre de la historia cayeron en sus redes. Algunos consiguieron zafarse de él de manera más o menos exitosa, pero todos ellos sucumbieron a la obsesión por encontrar la fórmula mágica, una regla de formación que decidiera cuál es el número primo que sigue a un número cualquiera. Sin embargo, ninguno lo consiguió. O sea, son más familiares hoy los números primos. Hasta la próxima clase.